Hola, bienvenido a la videoclase de segunda vuelta de otorrinolaringología. En esta videoclase vamos a dar los temas de estomatología, rinología, patología de las glándulas salivares y la patología cervical. El tema de anatomía no es necesario que lo estudiemos aparte, sino que conviene más que cuando estudies cada aparato repases un pelín la anatomía correspondiente primero. Los temas de primera vuelta, como recordarás, oído, faringe y laringe, son los más importantes y conviene que en un rato de este bloque de estudio los repases. Comenzaremos por estomatología. En primer lugar, vamos a hablar de la patología infecciosa pediátrica. Es importante saber diferenciar la gingivostomatitis herpética de la herpangina. En el caso de la gingivostomatitis herpética, se trata de la infección por el virus herpes simple tipo 1 en niños de entre 1 y 5 años. Lo característico de esta patología es la aparición de vesículas, ampollas, que afectan a toda la mucosa oral. Eso incluye la encía, gingivo y el resto de la boca, estoma, gingivostomatitis. Respecto a la herpangina, en este caso, el agente infeccioso es el virus Coxsackie A4 y característicamente no afecta a las amígdalas ni la lengua. Por eso solemos decir que la herpangina ni es el herpes ni es la angina. Es lo que característicamente en inglés hablaríamos de un false friend, porque el nombre parecería indicarnos que puede afectar precisamente a las anginas y estar causado por un herpes, pero es todo lo contrario. Respecto a la enfermedad mano-pie-boca, no tenemos tanta dificultad para diferenciarla, ya que su propio nombre nos indica qué partes del cuerpo tienen que estar afectadas aparte de la boca, como su nombre indica, la mano y el pie. Está causado por el virus Coxsackie A16 y tienen mejor estado general. La difteria. Antes no hablamos de la difteria en el MIR, pero desde un caso del fallecimiento de un niño por la falta de vacunación, se cree que es un tema que podría caer en ediciones próximas. ¿Qué hay que saber de la difteria para otorrinolaringología? No mucho. Simplemente que causa odinofagia, fiebre, aparición de ganglios cervicales, debilidad, mal estado general. Y lo más característico en la afectación de ORL sería la dificultad respiratoria por la aparición de unas pseudomembranas que pueden aparecer en las amígdalas o en la orofaringe, causando un compromiso de vías aéreas. La angina de Ludwig. ¿Qué es la angina de Ludwig? En otorrino no hay muchos epónimos, por eso los pocos que haya tenemos que sabérnoslos. ¿Qué significa angina de Ludwig? Se trata de un absceso del espacio submaxilar y o submentoniano. Es muy probable que este caso nos lo pregunten como un caso clínico. ¿Qué nos van a contar? Un paciente que ha ido al dentista, que tiene un empaste reciente, una pieza dentaria en mal estado, es decir, siempre va a aparecer un origen dentario u odontógeno. Característicamente en la exploración el paciente presentará un desplazamiento de la lengua hacia atrás y hacia arriba, con dificultad para la protrusión de la misma. Tendrá dificultad para tragar y trismus. Recordar que el trismus se produce ante la afectación por la inflamación del espacio masticador y es la imposibilidad para abrir correctamente la boca. ¿Cuál es el problema de una angina de Ludwig? Como todos los abscesos de los espacios cervicales, recordar que en primera vuelta ya se habló del absceso periamigdalino, parafaríngeo o retrofaríngeo. Este caso nos va a presentar las mismas dificultades o complicaciones, que son el riesgo de mediastinitis, que sería la extensión de la infección a los espacios del mediastino, o el riesgo de compromiso de vía aérea. Ambos casos son situaciones que necesitan un tratamiento urgente. ¿Cuál va a ser el tratamiento en la angina de Ludwig? Drenaje por vía cervical y antibióticos y corticoides por vía intravenosa. Recordar que la farmacología en otorrino es fácil. Ante la duda, beta-lactámicos, y en este caso acertaríamos. El antibiótico de elección suele ser la amoxicilina con ácido clavulánico. Tumores de cavidad oral. Recordar, paciente prototipo de otorrino, como en el carcinoma de laringe que veíamos en primera vuelta. Varones de 50-60 años con antecedentes de tabaco y alcohol. En este caso también puede ser un antecedente la mala higiene bucal, la exposición al sol o la radioterapia previa en la zona. La histología, como ya sabéis, en otorrino, ante la duda, todo es epidermoide. En este caso, el 96% de los tumores de cavidad oral son de histología carcinoma epidermoide.
con excepción de los que afectan al labio superior, que suelen ser más de histología vasocelular, serían los que suele tratar el dermatólogo. ¿Cuál es la localización más frecuente en los carcinomas de cavidad oral? El labio inferior y con mucho, casi el 100%, estamos hablando del 90-95% de los casos, seguidos de la lengua móvil y el suelo de la boca. Hay que diferenciar respecto a lo que estudiasteis en primera vuelta sobre el carcinoma de laringe, que en este caso las lesiones blancas, las leucoplasias, son más frecuentes, pero son mucho más peligrosas las lesiones rojas, las eritroplasias o el líquen plano. Recordar que esto es al revés que en la laringe. ¿Qué hay que hacer ante un paciente que nos venga con una úlcera, un afta, una llaga que no mejora? Esto se ha preguntado previamente como caso clínico, algo tipo: sois el médico de familia y os viene un varón de 50 años, fumador, con una pequeña lesión en el borde libre de la lengua. Le habéis tratado con colutorios, tratamientos tópicos con anestésicos o corticoides y no mejora, y ya lleva 3 semanas de evolución. ¿Cuál es la actitud más correcta? Siempre habrá que elegir la opción que incluya derivar al especialista para realizar biopsia. Toda lesión, ya sea leucoplásica, eritroplásica, ulcerada en cavidad oral de más de 2 semanas de evolución, es sospechosa y es necesario derivarla al especialista para biopsiarla. Respecto al TNM en los tumores de cavidad oral, no necesitamos que sepáis el TNM al dedillo, simplemente los puntos de inflexión donde cambia la decisión terapéutica. ¿Qué hay que saber? El T1 incluye aquellos tumores menores de 2 centímetros. En esos casos el tratamiento es quirúrgico y se puede hacer mediante una extirpación intraoral a través de la boca. El cambio aparece en el T2. T2 sería mayor de 2 centímetros, es decir, T2 o mayor supone una extirpación quirúrgica externa. Eso se refiere a que necesitaremos un abordaje por mandibulotomía, es decir, abriendo la mandíbula, o mandibulectomía, incluso quitando parte de esa mandíbula. En los casos que tengamos T2 o más, es decir, más de 2 centímetros, haremos esta extirpación quirúrgica externa asociada a un tratamiento del cuello y a radioquimioterapia. Recordar, el tratamiento del cuello se hará siempre que tengamos un T2 o mayor. Recordar una pequeña apreciación que es reciente en la revisión de los TNMs que se ha hecho últimamente, que sería que en el caso de que el tumor esté en la lengua, una profundidad de invasión mayor a 4 milímetros se considera que tiene una alta probabilidad de dar metástasis en ganglios cervicales. Es decir, si yo tengo un T1 de lengua porque mi tumor mide 1,5 centímetros, pero en espesor tiene 5 milímetros de profundidad de espesor, en ese caso, aunque podamos hacer una extirpación intraoral, habrá que tratar el cuello, ¿de acuerdo? Porque tiene una alta probabilidad de dar ganglios positivos. Sería el único caso en el que un T1 de cavidad oral tendríamos que hacer tratamiento del cuello. Patología de la articulación temporomandibular. Es muy fácil y cuando se ha preguntado en el MIR ha sido tipo caso clínico. ¿Qué hay que saber? Se va a tratar de una persona que se queja de otalgia sin ningún problema en el oído. Es decir, nosotros en la otoscopia tendremos una otoscopia normal. Y aparte seguramente nos cuenten datos tipo: es una mujer joven, estresada, con dolor de cabeza, aprieta los dientes. En algunos casos nos han llegado a decir que ya usa una férula de descarga para dormir. ¿De acuerdo? Y la otoscopia debe ser normal. En este caso, esa otalgia, ¿de dónde viene? De un dolor referido por una disfunción en la articulación temporomandibular. El diagnóstico generalmente es clínico. De hacer una prueba de imagen, la de elección es la resonancia, pero ya digo que generalmente no hace falta. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Analgesia, una férula de descarga, y en los casos más severos se podrán hacer infiltraciones de corticoides o incluso una artroscopia, como en cualquier otra articulación. Hace un par de años se preguntó la diferencia entre luxación y bloqueo de la articulación. Nosotros comentamos una pequeña regla mnemotécnica. Imposibilidad para abrir se trata de un bloqueo. Imposibilidad para cerrar se trata de una luxación. ¿Cuál es la regla? Después de la A viene la B. Es decir, cuando no puedo abrir, empieza por A, es que tengo un bloqueo, empieza por B. Y lo contrario, imposibilidad para cerrar, será la luxación. Comenzamos con el tema de rinología. Dentro de las malformaciones de la nariz, la más importante para el MIR es la atresia de Coanas.
Se trata de la malformación nasosinusal más frecuente. En los adultos suele ser unilateral y se encuentra como un hallazgo incidental en un TAC o una resonancia facial que hagamos por otra razón. En el caso del recién nacido suele ser bilateral. ¿Cuál va a ser la clínica de un recién nacido con atresia de Coanas? Va a presentar disnea, que empeora con la deglución y mejora con el llanto. ¿Por qué? Pensar que este niño va a estar respirando por la boca, es decir, en el momento de darle de mamar ya no va a poder respirar, por eso es una disnea que empeora en el momento de la deglución. Ante la sospecha clínica confirmaremos la sospecha de la atresia de Coanas pasando una sonda nasogástrica, nos será imposible pasarla por ambas fosas. Recordar que la atresia de Coanas se asocia a otros síndromes malformativos como puedan ser el síndrome de Charge. El tratamiento va a ser quirúrgico y con premura si es bilateral. Los cuerpos extraños en la nariz. El caso clínico muy típico y ya preguntado anteriormente. Nos van a presentar a un niño con una rinorrea purulenta, verdosa, maloliente, pero la clave es que va a ser unilateral. Una rinitis, una poliposis no va a aparecer con rinorrea unilateral. En este caso, sobre todo si tenemos un niño o un adulto con retraso mental, tendremos que sospechar que se haya metido un cuerpo extraño en la nariz. La extracción es preferible hacerla con un gancho, con un instrumento tipo lazo. Evitar las pinzas por el riesgo de empujar el objeto hacia la vía aérea, ¿de acuerdo? Si tenemos suerte y el niño se lo traga y pasa a esófago, no hay ningún problema. Pero si llega a la tráquea y a los bronquios, tendremos que avisar al broncoscopista. Las epístasis. Las epístasis son un fenómeno tremendamente frecuente en la vida real. En el MIR no han sido tan preguntadas y cuando han caído preguntas sobre este tema han sido respecto a la anatomía de la vascularización de la nariz. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos un paciente que sangra por nariz? Lo primero, saber si es un paciente con factores de riesgo. Véase un anciano con hipertensión arterial y anticoagulantes. A continuación buscaremos el punto de sangrado. Podremos localizarlo cuando sea un sangrado anterior. Cuando sea un sangrado posterior es difícil que con un simple rinoscopio y nuestra observación podamos ver el origen exacto del sangrado. ¿Cuál va a ser la actitud terapéutica? En un principio siempre pasamos de lo menos invasivo a lo más invasivo. Comenzaremos por una compresión con gasas con agua oxigenada. En el caso de haber visto el punto de origen de sangrado, si es una epístasis anterior, podremos cauterizarlo con nitrato de plata. Como he dicho antes, en caso de una epístasis posterior es muy difícil que encontremos el punto de origen de sangrado. Si no para con estas dos actitudes, pasaremos a un taponamiento anterior o posterior. ¿Con qué vamos a taponar? Hay distintos preparados comerciales que suelen ser esponjas deshidratadas o gasa de borde con el que iremos rellenando la fosa nasal. En el caso de que a pesar de un taponamiento correcto, ya sea anterior y o posterior, no mejore, tenemos la opción del tratamiento quirúrgico. ¿Qué tratamiento quirúrgico tenemos para una epístasis? Dependerá del origen del sangrado. Tenemos la posibilidad de ligar o cauterizar la arteria etmoidal o la esfenopalatina. La arteria etmoidal anterior está en el techo de la nariz, mientras que la arteria esfenopalatina está a nivel posterior de la fosa nasal. Generalmente es la causante de sangrados más graves y en personas más mayores. Si por lo que sea nuestro paciente tiene un alto riesgo quirúrgico, por ejemplo un señor mayor con muchos factores de riesgo cardiovascular, otra opción alternativa al tratamiento quirúrgico sería la embolización selectiva de la arteria maxilar interna o incluso de la arteria carótida externa. Fracturas faciales. Vamos a dividirlas en función de la localización. Quiero que sepáis la topografía según el síntoma y viceversa. Cuando la fractura afecta al tercio superior frontal, el síntoma más frecuente es la aparición de rinolicorrea, es decir, la aparición de una salida del líquido cefalorraquídeo a través de las fosas nasales. El paciente lo va a contar como una rinorrea clara, se suele decir que es en agua de roca y que empeora con el decúbito. Respecto a las fracturas del tercio medio facial, van a afectar a la órbita principalmente. En función del lado de la órbita que esté afectado tendremos un síntoma u otro. Cuando la fractura afecta al hueso cigomático, al malar, lo que vamos a tener es un hundimiento del pómulo. En el caso de afectarse el suelo de la órbita, se va a producir un blowout. ¿Qué significa un blowout? El hundimiento del ojo. Recordar que el suelo de la órbita es la pared más débil. Lo que nos va a pasar en ese blowout es que la línea de fractura es un lugar en el que se puede atrapar las fibras del recto inferior y causar ese hundimiento del ojo incluso con diplopia en la mirada vertical.
Respecto a las fracturas de la pared interna, pueden afectar a la papirácea, recordar que es parte del hueso etmoides, causando una comunicación entre la fosa nasal y la órbita. En la órbita no tiene que haber aire y en la fosa nasal sí que lo hay. Por eso en estos casos tendremos un enfisema. Si la fractura de la pared interna o medial afecta al hueso lacrimal, podremos tener una obstrucción en el drenaje de la lágrima causando epífora. El traumatismo nasal y las fracturas nasales son las más frecuentes a nivel de la cara. El diagnóstico se hace mediante la exploración clínica, una buena inspección viendo si hay desviación, una buena palpación viendo si hay hundimiento, crepitación. ¿Por qué decimos que básicamente es clínica? Porque las pruebas de imagen no nos ayudan mucho en este caso. De pedir una prueba sería la radiografía de huesos propios, pero tiene una sensibilidad muy baja, cercana al 50%, por eso casi nunca la pedimos. Preferimos una buena exploración clínica. ¿Cuál es la complicación más frecuente entre una fractura o un traumatismo nasal? Un hematoma del tabique, un hematoma septal. Es una urgencia ya que ocurre como en el otomatoma que veíamos en primera vuelta. En este caso, el cartílago cuadrangular está cubierto por mucosa a ambos lados. Recordar que el cartílago es avascular. Si por el movimiento de cizalla separamos el pericondrio de ese cartílago, nuestro cartílago no se va a nutrir, va a quedar devascularizado, puede necrosarse. En este caso, desarrollaríamos una deformidad nasal, una nariz en silla de montar. Por eso hay que realizar un drenaje y, en este caso, el vendaje compresivo, ¿cómo se va a realizar? Realizando un taponamiento nasal bilateral. Recordad que en el caso del otomatoma en primera vuelta, también drenábamos el hematoma y realizábamos un vendaje compresivo de oído. El objetivo es el mismo, conseguir que en este caso las dos capas de mucosa se peguen al cartílago para que el pericondrio quede bien pegado a su cartílago. Fracturas maxilares, muy fáciles. Con esta regla mnemotécnica las recordaréis. El LEFOR 1 afecta al bigote, el LEFOR 2 al área donde apoyaríamos una mascarilla facial y el LEFOR 3 es la única que afecta a ambos ojos, atraviesa ambas órbitas. Por eso recordaremos que el LEFOR 1 nunca va a afectar a la órbita. Fístulas del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuándo vamos a tener una fístula del líquido cefalorraquídeo en la base de cráneo anterior? Cuando tengamos un defecto óseo y de la meninge. Estos defectos en la base del cráneo suelen afectar al hueso frontal o a la lámina cribosa o cribiforme del etmoides. La causa, principalmente un traumatismo craneoencefálico o una cirugía, es decir, que nosotros hayamos causado esa fístula. Pero también existen algunos casos en los que no hay ningún antecedente traumático ni quirúrgico. ¿Cuál va a ser la clínica de estos pacientes? La presencia de una rinolicorrea, es decir, rinorrea clara, que empeora con el decúbito. ¿Cuál es el peligro o posible complicación de una fístula de líquido cefalorraquídeo? El riesgo de meningitis. Pensar que las fosas nasales están llenas de gérmenes y estamos comunicando una cavidad séptica, como puede ser la fosa nasal, con una cavidad estéril, como sería el cráneo. ¿Qué pruebas de imagen pediremos ante la sospecha de una fístula de líquido cefalorraquídeo? TAC y resonancia, buscando esa fístula para poder cerrarla. En casos de alta sospecha de fístula, pero con pruebas de imagen en las que no podemos identificar el defecto óseo ni meningeo, hoy en día se utiliza la fluoresceína intratecal. ¿En qué consiste? Se trata de inyectar este colorante a nivel intratecal, como su nombre indica, y esperar unos minutos a que coloree todo el líquido cefalorraquídeo. Pasado esos 20-30 minutos, nosotros exploraremos con un endoscopio la cavidad nasal y si de verdad existe una fístula, veremos la salida de un líquido fosforito a través de las fosas nasales. También existe la posibilidad de pedir una beta-2 transferrina o una beta-traza en líquido cefalorraquídeo, es decir, conseguiremos una muestra de la rinorrea de nuestro paciente y analizaremos estas dos proteínas, beta-2 transferrina y beta-traza, que son altamente específicas del líquido cefalorraquídeo y nos ayudarían a diferenciarlo del moco normal. ¿Cómo vamos a tratar una fístula de líquido cefalorraquídeo? Cerraremos la fístula mediante cirugía endoscópica. Aquí vamos a ver la serie de síndromes que se pueden causar cuando se afectan distintos nervios a nivel facial por un traumatismo o una fractura. En el caso de la afectación del nervio del simpático cervical, que recordar está a lo largo de la arteria carótida en el cuello, el paciente presentará un síndrome de Horner, es decir, tendrá ptosis, párpado caído, miosis, pupila pequeña y enoftalmos, el ojo un poquito metido hacia adentro respecto al contralateral. En caso de afectarse el nervio facial a nivel de la cara, sería sobre todo en el área de la parótida,
El paciente presentará una parálisis facial periférica que afectará a toda la hemicara. Recordar que esa es la diferencia con una parálisis facial de origen central. Recordar que con la parálisis facial lo que hay es una dificultad para el cierre del ojo. El ojo se queda abierto, hay un lagoftalmos. ¿Qué va a ocurrir cuando se afecta el tercer par y el parasimpático que lleva ese tercer par craneal? Vamos a tener una ptosis por afectación del elevador del párpado, es decir, tendremos una dificultad para abrir el ojo a diferencia de la parálisis facial, y tendremos una anisocoria por afectación también en el tamaño de la pupila. En el caso de afectación del nervio trigémino, recordar que el trigémino se encarga de la sensibilidad de la cara, ya sea V1 a nivel oftálmico, V2 a nivel infraorbitario o V3 a nivel mentoniano, tendremos una hipoestesia facial en las distintas zonas. Rinosinusitis aguda. ¿Cuál es el germen más frecuente? El neumococo. Quiero que asociéis la rinosinusitis a la otitis media aguda. Van a estar causadas por los mismos gérmenes, ya que a través de la trompa de Eustaquio van a ascender los gérmenes de la fosa nasal al oído medio, y aparte la manera de comportarse a la hora de crear complicaciones va a ser muy similar. En los niños el seno nasal más afectado va a ser el seno etmoidal. ¿Por qué? Porque es el primero en desarrollarse. En el caso de los adultos, el seno paranasal más afectado es el seno maxilar. Es típico que tengamos pacientes con una predisposición anatómica, que tengan una obstrucción de los meatos, así del drenaje de estos senos, que genere una congestión nasal, que puedan tener rinosinusitis agudas con más frecuente. ¿Cuál va a ser los síntomas de esta rinosinusitis aguda? Dolor de cabeza que empeora al bajar la cabeza, rinorrea purulenta, maloliente y dolor a la exploración de los puntos sinusales. El diagnóstico de una sinusitis aguda es clínico. En caso de pedir una prueba de imagen, nunca pediremos una radiografía de senos. Los otorrinos nunca pedimos radiografías de senos para nada hoy en día. Si sospechamos una complicación de la sinusitis aguda, pediremos un TAC de senos por la sospecha de la complicación, no para diagnosticar la rinosinusitis. Recuerda que el diagnóstico de la rinosinusitis aguda es clínico. ¿Cómo vamos a tratar esta entidad? Con antibióticos por vía oral, amoxicilina clavulánico o una quinolona durante 10-14 días y con tratamiento intranasal, ya sea con corticoides, lavados nasales. A diferencia de la sinusitis aguda, la sinusitis crónica se manifiesta sobre todo por obstrucción nasal, no tanto por rinorrea. El diagnóstico, aparte de la historia clínica, necesitaremos una endoscopia para ver si hay pólipos o hay obstrucción al drenaje de los senos, y aquí siempre pediremos un escáner, un TAC de senos, para ver esa obstrucción crónica y qué senos están ocupados. A diferencia de lo que veíamos en la diapositiva anterior, no estamos buscando una complicación, sino que aquí sí que nos ayuda el diagnóstico de la entidad. Hay que diferenciar la rinosinusitis crónica simple de la polipoidea. En la simple lo único que vamos a tener es retención mucosa o purulenta en los senos paranasales, mientras que en la rinosinusitis crónica polipoidea vamos a tener esa retención mucosa causada principalmente por la aparición de pólipos, unas degeneraciones edematosas con aspecto de globo de uvas dentro de la fosa nasal. El tratamiento va a ser en principio similar al de una sinusitis aguda, con vasoconstrictores nasales, corticoides nasales y en este caso también orales, y con antibióticos, ya sean amoxicilina clavulánico, quinolonas o incluso los macrólidos, que también nos gustan por el carácter antiinflamatorio que tienen, y en el fondo una sinusitis crónica es una inflamación crónica. Si no mejora con el tratamiento médico, en este caso podemos pasar a un tratamiento quirúrgico mediante cirugía endoscópica nasosinusal. La poliposis nasosinusal puede presentarse formando ciertos síndromes. El más característico es la triada ASA o síndrome de Vidal, que aúna la poliposis bilateral severa con asma e intolerancia a la aspirina. En caso de los niños, un niño con una poliposis severa, deberemos descartar una fibrosis quística, es decir, habrá que pedir un test del sudor. Respecto a las complicaciones de la rinosinusitis, como dije anteriormente, hay que asociarlas un poquito a la manera en cómo se comporta una otitis media aguda para causar complicaciones. Aquí también tendremos unas que son más frecuentes y por contigüidad y unas más graves a nivel del sistema nervioso central. Dentro de las más frecuentes, las orbitarias, tendremos la celulitis, el absceso subperióstico o la trombosis del seno cavernoso. Recordar que el seno cavernoso es un espacio
del lago venoso en el que tenemos distintos pares craneales oculomotores que está a ambos lados del seno esfenoidal. En el caso de las complicaciones intracraneales, recordar de neurología, la meningitis, abscesos cerebrales, osteomielitis. Cuando sospechemos una complicación, como ya dijimos anteriormente, pediremos un TAC de senos con contraste. El tratamiento de las complicaciones de la rinosinusitis va a ser mediante antibiótico intravenoso, corticoides orales, intravenosos o por vía nasal y cirugía en el caso de que sea necesario. Tumores nasosinusales. Los benignos más frecuentes van a ser el osteoma. Como veis en la imagen, vamos a ver una imagen densidad calcio, que no hay pérdida para diagnosticarla. Y el segundo más frecuente va a ser el mucocele. En este caso va a aparecer como densidad de partes blandas en el escáner. Ambos suelen aparecer en el seno frontal. Dentro de la patología premaligna más frecuente encontramos el papiloma invertido. Se llama así por la forma de crecimiento desde la pared lateral de la fosa nasal. El aspecto va a ser irregular y papilomatoso y en el escáner veremos una zona de cierta degeneración ósea. El tratamiento va a ser quirúrgico y recordar que existe un pequeño porcentaje de casos en el que este papiloma invertido puede degenerar a un carcinoma epidermoide. Los tumores malignos nasosinusales aparecen con mayor frecuencia en el seno maxilar. En este caso, una vez más en otorrino, tendremos la histología epidermoide como la más prevalente. Estos tumores rara vez dan metástasis, tanto a nivel de distancia como a nivel cervical. El diagnóstico se va a hacer mediante endoscopia, TAC y resonancia. Recordar la asociación del factor de riesgo de ser un profesional de la madera, ebanista, carpintero, parquetero, para desarrollar un adenocarcinoma de etmoides. En el caso del carcinoma epidermoide, el factor de riesgo más frecuente es el níquel o el haber tenido un papiloma invertido previamente. La clínica que va a presentar nuestro paciente será de insuficiencia respiratoria nasal, rinorrea purulenta, epístasis, pero con síntomas sobre todo unilaterales. El tratamiento va a ser quirúrgico con radioterapia asociada en caso de necesitarla. En este caso, los tumores nasosinusales, el cuello solo se trata cuando es un N positivo, es decir, cuando tenemos ganglios positivos, no de manera preventiva como sí que vemos en el carcinoma de laringe en primera vuelta. El angiofibroma nasofaríngeo juvenil es un tumor de Cabun realmente característico de varones adolescentes que van a presentar síntomas de obstrucción tubárica y epístasis. Esos síntomas de obstrucción tubárica van a ser rinolalia, incluso una otitis media serosa. En la otoscopia de estos pacientes podremos ver niveles hidroaéreos líquido en la caja timpánica. Se trata de un tumor benigno y poco frecuente. El problema es la invasividad local. Pensar que está creciendo muy cerca de las órbitas y de la base del cráneo. Si dejamos que eso crezca, nos va a dar problemas a nivel de los nervios oculomotores o invasión intracraneal. El diagnóstico se hace mediante endoscopia o fibroscopia, TAC y resonancia. Es preferible no biopsiar esta masa ante la sospecha clínica porque tengamos un paciente con las características que acabo de mencionar y por los síntomas que presenta. ¿Por qué es recomendable no biopsiarla? Por el angio del angiofibroma, es decir, por el componente vascular de este tumor. El tratamiento va a ser quirúrgico con una embolización previa para disminuir el riesgo de sangrado. La mucormicosis rinocerebral es muy fácil que os la pregunten como un caso clínico. El paciente será un paciente diabético mal controlado, inmunodeprimido, en tratamiento por quimioterapia, con rinorrea que asocia a afectación de los pares craneales, en este caso oculomotores. El tratamiento va a ser con cirugía y antifúngicos intravenosos. A mí me gusta asociar la mucormicosis a la otitis externa maligna. No es que estén causadas la una por la otra, sino que se comportan de manera similar. Ambas son infecciones que van a causar parálisis de pares craneales. En el caso de la mucormicosis, pares craneales oculomotores, y en el caso de la otitis externa maligna, parálisis facial o de pares craneales bajos, es decir, 9, 10, 11, 12. Y en ambos se van a producir en pacientes inmunodeprimidos o diabéticos mal controlados.
Patología de las glándulas salivales. La sialolitiasis es la patología más frecuente que afecta a estas glándulas. En concreto, afecta sobre todo a la glándula submaxilar. El paciente nos va a contar una clínica de dolor, tumefacción, que empeora con la ingesta. Vamos a ver el suelo de la boca indurado, inflamado. A la exploración podemos ver inflamación de ese área, incluso salida de pus a través del conducto de Barton. Recordad que el conducto de Barton es el conducto de la glándula submaxilar. El diagnóstico, aparte de clínico, va a ser con pruebas de imagen cuando las necesitemos, que serán ecografía o escáner. El tratamiento médico en el momento agudo se realizará con antibióticos y analgesia. En caso de que fracase el tratamiento médico, será necesario el tratamiento quirúrgico, ya sea realizando una marsupialización del conducto para vaciar la piedra, la litiasis que nos está obstruyendo su drenaje, o incluso realizando una submaxilectomía de urgencia. En el caso del tratamiento crónico de un paciente con episodios repetidos de sialolitiasis, antes la única opción era la submaxilectomía, pero hoy en día tenemos la sialoendoscopia, que como su nombre indica consiste en realizar una endoscopia de los conductos salivales hasta llegar a la piedra que nos está obstruyendo nuestro drenaje salival. En ese caso, cuando lleguemos a la piedra, tenemos distintos instrumentos para extraerla. Si son piedras de gran tamaño, sí que la única opción es la submaxilectomía. Respecto a los tumores salivales, siempre tenemos una regla que dice que cuanto más grande es la glándula, más frecuente es la patología y más benigna es. Es decir, los tumores que aparezcan en la glándula sublingual tienen más probabilidad de ser malignos que los que aparecen en la glándula parótida. Tumores benignos. El adenoma pleomorfo es el más frecuente de ellos y en el 80% de los casos aparece en la parótida. Es más típico de mujeres y el crecimiento suele ser lento e indoloro. El paciente suele consultar como me ha salido un bulto aquí desde hace unos meses. El diagnóstico será mediante una ecopaz de la masa, TAC y resonancia. El tratamiento es quirúrgico y será mediante una parotidectomía suprafacial o superficial. Recordar que la anatomía de la parótida lleva el nervio facial entre ambos lóbulos, superficial y profundo. Siempre que tengamos un adenoma pleomorfo que afecte solo al lóbulo superficial, realizaremos una parotidectomía superficial o conservadora que va a dejar el nervio y el lóbulo profundo intactos. Cuando afecta al lóbulo profundo, intentaremos también conservar el nervio facial, pero tendremos más riesgo de dañarlo que en el caso de hacer una parotidectomía suprafacial o conservadora. Respecto al tumor de Bartin o cistoadenolinfoma, es el segundo más frecuente y aparece en varones ancianos fumadores. Tiene cierta tendencia a la bilateralidad y son masas quísticas, con tendencia a la fluctuación. Respecto a los niños, la masa parotidia más frecuente suele ser el hemangioma, que generalmente no aparece aislado. Si tenemos un hemangioma ahí, habrá que explorar todo el área ORL porque suelen tener hemangiomas en otras localizaciones, incluso dentro de la vía aerodigestiva superior. Esta tabla es importante respecto a los tumores de glándulas salivares. Aquí la histología más frecuente ya no va a ser el epidermoide, como hemos visto todo el rato en otorrino, sino que el más frecuente de manera global y en la parótida va a ser el carcinoma mucoepidermoide. También tendremos el carcinoma adenoide quístico o cilindroma, cuya aparición más frecuente suele ser en la glándula submaxilar y en otras glándulas salivales menores. Lo característico de este adenoide quístico es un mal pronóstico, ya que tiende a la inversión perineural y da más metástasis a distancia que los tumores de otorrino en general, sobre todo a nivel pulmonar. En las glándulas salivales el carcinoma epidermoide, como digo, ya no es el más frecuente, se suele asociar a ulceración o parálisis facial precoz. ¿Cuál va a ser la clínica de nuestros pacientes? El crecimiento de una masa de manera más o menos rápida, una masa pétrea adherida a planos profundos, con ulceración de la piel o parálisis facial precoz. El diagnóstico va a ser el mismo que ante una masa de características benignas, una ecopaz, TAC y resonancia, y el tratamiento será con cirugía más menos radioterapia. Trataremos el cuello cuando sea positivo, es decir, ante un N positivo, es decir, cuando tengamos ganglios, no de manera preventiva. En este caso, los tumores de glándulas se tratan igual que los tumores nasosinusales. Síndrome de Frey. El síndrome de Frey o síndrome de las 3 H's se produce en un paciente en el que se ha operado de la glándula parótida por un tumor previamente y no se ha conservado el SMAS. ¿Qué es el SMAS? El sistema músculo-aponeurótico superficial. Se habla de él como la continuación del platisma en la cara. ¿Y qué ocurre con ese SMAS?
que en él circulan una serie de fibras del sistema nervioso autónomo que van a acabar en las glándulas sudoríparas de la piel de nuestra cara y en las glándulas salivales de la parótida. ¿Qué va a pasar cuando cortamos estas fibras en la cirugía? Se van a regenerar de manera anómala con el tiempo y lo que en principio serían fibras parasimpáticas que solo tenían que acabar en las células de las glándulas salivales van a acabar de manera errónea y anómala en glándulas sudoríparas, es decir, cuando yo vaya a comer y tenga una activación del parasimpático, esa señal va a acabar llegando a las glándulas sudoríparas y mientras yo como me va a empezar a sudar la cara, se me va a empezar a sonrojar la mejilla, produciendo una incomodidad, sobre todo a nivel social. Es decir, estos pacientes se habla de síndrome de las 3 Hs porque tienen hiperhidrosis, hiperestesia, hiperemia. Como veis, son síntomas típicos del sistema nervioso autónomo simpático. Sin embargo, van a estar desencadenados por un estímulo parasimpático como el que sería la deglución y la masticación. Siempre vamos a tener ese antecedente de cirugía de parótida y como ponemos ahí, el nervio auriculotemporal es el nervio en el que viajan esas fibras parasimpáticas que se van a ver dañadas durante la cirugía de parótida. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo ante la sospecha clínica? Haremos el test de Minor o test del limón. ¿En qué consiste? Aplicaremos una especie de crema o pasta de almidón en la área parotidia de nuestro paciente que aparte lleva yodo. Después de aplicar esa crema y dejar que se seque, daremos al paciente un sialogogo potente como pueda ser un zumo de limón. Si tiene un síndrome de Frey, la salivación, esa activación de la salivación, llevará consigo también una hipersudoración, una hiperhidrosis. El sudor en contacto con el yodo de nuestra crema teñirá de azul las zonas donde las glándulas sudoríparas estén más activas y así detectaremos qué zonas están afectadas por el síndrome de Frey. El tratamiento del síndrome de Frey consiste en la inyección de toxina botulínica para atrofiar esas glándulas sudoríparas. El tratamiento sería la toxina botulínica y la prevención sería la conservación del ESMAS durante la cirugía de la parótida. Patología cervical. Poquito y muy fácil, sobre todo se pregunta como caso clínico. Quiste del conducto tirogloso, ya ha sido preguntado anteriormente y es muy fácil. Siempre nos lo van a presentar como una masa en línea media que asciende con la deglución, sobre todo en niños o en pacientes jóvenes. Aparece o da la cara cuando se sobreinfecta ese quiste. Hay un pequeño porcentaje de riesgo de malignización con un desarrollo posterior de carcinoma papilar. El diagnóstico se realizará mediante ecografía y escáner. Y el tratamiento es quirúrgico, se realiza mediante la técnica de Sistrunk. ¿En qué consiste la técnica de Sistrunk? Consiste en la resección del quiste, incluyendo el cuerpo central del hueso yoides, ya que se ha visto que este trayecto de la glándula tiroides depende de ese hueso. Recordar que en el desarrollo embriológico el tiroides no se forma donde está en el adulto, sino en la base de la lengua, en el agujero ciego. Desde el agujero ciego, ese tiroides en el embrión va a migrar hasta la posición definitiva. Sin embargo, a veces pueden quedar pequeños restos de tiroides ectópico que son los que formarían ese quiste tirogloso en el futuro. Paragangliomas cervicales. En primera vuelta vimos los yugulotimpánicos. Aquí los más frecuentes son los carotídeos, pero también pueden ser vagales o yugulares. La clínica va a ser la de una masa laterocervical pulsátil, con un soplo que además puede ser sincrónico con el pulso. Suelen tener movilidad lateral pero no en sentido vertical, esto sería el signo de Fontaine. Lo importante o novedoso respecto a los paragangliomas es la aparición dentro de síndromes familiares. El 25% de ellos aparecen en síndromes hereditarios, generalmente en las neoplasias endocrinas múltiples, von Hippel-Lindau, neurofibromatosis y recientemente un síndrome con presentación únicamente de paragangliomas, pero paragangliomas múltiples, que está relacionado con el gen SDH, gen de la succinato deshidrogenasa, aquella enzima del ciclo de Krebs que seguramente ya nadie recordará. Estos síndromes de paragangliomas multicéntricos o familiares tienen su importancia de cara a la decisión terapéutica. ¿Cómo vamos a diagnosticar los paragangliomas? Después de la sospecha clínica pediremos una arteriografía o resonancia, pediremos una gammagrafía con octreótido para buscar otros tumores aparte de confirmar que el que tengamos sea un paraganglioma y pediremos catecolaminas en orina para descartar que nuestro tumor sea neurosecretor. Lo son con muy baja probabilidad.
¿El tratamiento cuál es? Embolización y cirugía. ¿Por qué? Por el riesgo de sangrado. Se comporta igual que el angiofibroma que vimos anteriormente. ¿Cuál va a ser la importancia que comentábamos respecto a saber si nuestro paraganglioma es un paraganglioma único o tenemos múltiples paragangliomas? Pensar que el tratamiento, por ejemplo, cuando tengamos un paraganglioma vagal, va a suponer cortar el nervio vago. Si es un paraganglioma único y no está dentro de un síndrome familiar, es decir, la probabilidad de desarrollar otro es muy baja, podremos cortar ese nervio y el paciente se recuperará sin mayor inconveniente. Pero si tenemos un paciente con paragangliomas múltiples, no lo sabíamos, le hemos cortado ya el nervio vago de un lado, no podremos hacer lo mismo en el otro lado, ¿de acuerdo? Por eso es importante descartar que nuestro paraganglioma sea múltiple o esté dentro de un síndrome familiar. Adenopatías cervicales. Las adenopatías cervicales aparecen con mucha frecuencia. La mayor parte de las veces se deben a infecciones o inflamaciones y son transitorias. Pero cuando tenemos una adenopatía cervical que dura más de 2-3 semanas, habrá que descartar que el origen no sea otro. El 95% de esas adenopatías cervicales que persisten se deben a carcinomas epidermoides de cabeza y cuello, sobre todo el carcinoma de Cabun. Tenemos que hacer una buena anamnesis y una exploración no solo del área ORL, sino también general. Si tenemos adenopatías a nivel inguinal o axilar, tendremos que sospechar un proceso hematológico. Derivaremos a nuestro paciente al médico de interna o al hematólogo. Para saber si esta adenopatía procede de una lesión a nivel ORL o algo hematológico y nosotros no hemos visto nada en la exploración, recordar que hay que explorar la boca y todo el área de otorrino ante una adenopatía cervical, lo siguiente que haremos será una ECOPAF, una punción de nuestra adenopatía para saber el tipo de tejido. Si nos sale un tejido tipo linfoma, lo siguiente será hacer una biopsia del ganglio para saber si es un linfoma Hodgkin, no Hodgkin, folicular, lo que sea. Si en la PAF nos ha salido un resultado de carcinoma epidermoide, volveremos a explorar a nuestro paciente. Si seguimos sin ver el origen primario de ese carcinoma epidermoide, tendremos que hacer un PET-TAC, buscando el origen primario de esa adenopatía. Si en el PET-TAC seguimos sin ver el origen primario, llamaremos a nuestra adenopatía metástasis cervical de origen desconocido. El tratamiento será mediante vaciamiento cervical y radioquimioterapia. El pronóstico es malo con una supervivencia alrededor del 20%. En caso de ver en el PET-TAC una captación en otro lugar del área ORL, derivaremos al especialista correspondiente. En esta pantalla podéis ver un fragmento del párrafo que tenéis en el libro. Aquí lo explica muy bien todo el proceso que hemos dicho del diagnóstico. Una buena exploración ORL y general. Si no encontramos lesiones que sean el origen de esa adenopatía, tendremos que hacer una ECOPAF de la lesión, ¿de acuerdo? No biopsia directamente, sino ECOPAF. Si en la PAF nos sale linfoma, sí que haremos biopsia. Si nos sale carcinoma epidermoide, buscaremos otra vez si tenemos ya la lesión en este periodo de tiempo. Si sigue sin haber una lesión sospechosa, haremos un PET-TAC como estudio de extensión. Anomalías vasculares. Las anomalías vasculares no son especialmente importantes para el MIR, solo quiero que sepáis diferenciar los tumores vasculares, que serían el hemangioma, que se trata con propranolol, de las malformaciones vasculares, ¿de acuerdo? Las malformaciones vasculares van a incluir las malformaciones venosas, linfáticas, capilares o arteriovenosas. El tratamiento será en función del tipo de vaso. En el caso de las malformaciones venosas o linfáticas, se suele hacer con escleroterapia. En las malformaciones capilares, tratamiento con láser, y en el caso de las malformaciones arteriovenosas se operan. El tratamiento es quirúrgico. Hasta aquí la segunda vuelta de otorrinolaringología. Espero que os haya sido de ayuda. Buena suerte.